Le damos la gloria a Dios. Tengo que buscar, acá estoy con un, ¿cómo se dice? Un inconveniente. Ayer en la iglesia, en el culto de Juan Lacase, salí y lo que nunca me olvido de mi Biblia, me olvidé de mi Biblia. Anoche fui a estudiar la Biblia y la empecé a buscar y dije, ¿qué hice la Biblia? Y como dice mi padre, mi Biblia es mi Biblia. Entonces, uno tiene buscadas las cosas de otra forma y tuve que leer la Biblia en internet, que bueno, no es lo mismo, pero tengo acá la captura de los versos que íbamos a compartir. Son unos breves versos. Saben que más bien yo me dedico a traerles un testimonio, algo que nosotros nos sintamos reflejados con la realidad de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y a veces la palabra, nos apoyamos en la palabra para contar cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Como decía recién de esta canción que bueno, que Dios nos auxilió porque ni siquiera la habíamos ensayado ni una vez, pero le doy gracias a Dios porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia y como dice, aún ahí en dolor y aflicción, que dice, aprendí a confiar en Cristo. Y a veces yo anoche allá en la casa de mis padres le daba testimonio ahí a mis padres y estábamos con Etienne teniendo una linda charla sobre las cosas de Dios y les contaba que yo le decía a una hermana, me acuerdo que un día había salido por el 80 y pico, había salido Uruguay campeón, y con mi padre, porque una hermana de Montevideo me decía, yo le dije, el Señor no es para ir cuando está lindo, a la prueba lo tenemos hoy que llueve, el Señor no está para ir al culto cuando está lindo, ni cuando hay sol, ni cuando tenemos temperatura veraniega. Ah, pero el pastor, ¿por qué va en auto? Pues le dije, porque el pastor va a cumplir 83 años, ahora el 6 de junio. Ah, pero el pastor, ¿por qué va en auto? Y yo le digo, no siempre el pastor fue en auto. Y yo lo acompañaba, yo tenía unos 13 años por ahí. Y me acuerdo que íbamos a un anexo que había acá en el Real de San Carlos, y para contar cosas de acá mismo, ¿no? Porque puedo contarles testimonios de Montevideo, pero vamos a hablar de acá. Me gusta hablar del lugar donde estamos, ¿no? Como ayer traje algo alusivo ahí a Juan Lacase, bueno, hoy les quiero hablar un poco de acá. Y nos acostábamos, ahí teníamos un banco cada uno, no estábamos durmiendo en una cómoda cama. En un banco de la iglesia dormíamos y mi padre tenía los zapatos, aunque hay algunos que no, escuchaba estos días un predicador, que no hay que hablar de miseria, hay que hablar no, hay que hablar de la realidad de lo que uno ha vivido. Y mi padre tenía ahí uno de los zapatos agujereados y les ponía una plantilla de cartón y yo soy testigo de que se le mojaban las medias, las colgaba en el fondo de la cama y para el otro día volver a salir. Y usted que vive acá en Colonia sabe lo lejos que queda el Real de San Carlos hasta el General, al fondo allá del General, que íbamos por otra reunión. Y íbamos caminando. Ni siquiera había plata para tomar el ómnibus local que usted tomaría para llegar al General. No lo teníamos.
y yo lo acompañaba y doy fe que era así. Y anoche le dije algo que quizás usted se sienta identificado si usted ha estado luchando en una obra de Dios, porque el que no ha luchado en una obra de Dios no lo entiende. Yo muchas veces he orado y le digo a Dios, ahora entiendo cuánto ha luchado mi padre por la obra. Porque mire, hermano, no es fácil dar a conocer el mensaje y llevar una obra de Dios adelante. Si la gente llegara a entender, la gente comprendiera el sacrificio tan grande que a veces se hace por la obra, quizás, hermanos, seríamos conscientes de decir, no puedo faltar nunca a la casa de Dios. No puedo faltar nunca, tengo que estar en un culto semanal, como dice mi padre siempre. Y yo le decía ayer, realmente ahora entiendo cuántas cosas has pasado por el Evangelio, porque no es fácil llevar el Evangelio adelante. Siempre están los que critican, los que no entienden, los que pretenden enseñar. Y siempre, como yo hablábamos anoche allá, la gente critica porque tiene un concepto, como le dije a mi padre ayer. ¿Por qué critica tanto? Porque piensa que hay pecados chiquitos y pecados grandes. Que los pecados que hago yo, esos son insignificantes, pero los otros son como para desterrar a estos hermanos de mi vida. Ay, hermano, que Dios nos alumbre y nos enseñe a no ser hipócritas. Que Dios alumbre nuestros corazones, nuestro entendimiento. Yo le daba testimonio ayer, le contaba de un pastor al que pretendo enseñarle sobre las cosas de Dios. Y yo le decía, pero entonces, hermana, si usted cree que somos salvos, siempre salvos, que la salvación no se pierde, entonces podemos vivir como querramos. Yo le dije, no. Justamente, yo creo en eso que usted cree que hay que vivir así. Pero eso es una consecuencia de la salvación de nuestras vidas. Porque cuando uno no quiere perder la comunión con el Espíritu Santo, quiere sentir a Dios en su vida, uno dice, yo tengo que vivir de una forma tal para agradar a Dios que yo pueda sentir, estar sensible a la obra del Espíritu. Y usted analice su vida y diga, a ver, ¿yo puedo sentir a Dios? Porque cuando hay algo, por más chiquito que a nosotros nos parezca, cuando hay algo que estorba a la obra del Espíritu, el Espíritu es muy sensible y se aleja de nuestras vidas. Yo ayer recordaba, yo acá, y veníamos a Colonia, cuando hablo de estos tiempos, de estas canciones que cantamos ahora, que venían en cassette, mi papá las ponía en el auto, ya en otro tiempo, ya más avanzado, que ya papá venía en auto a Colonia. Y yo me acuerdo que ayer les decía allá, a mí, por la edad que tenía yo en ese momento, que tenía 15, 16 años, yo me acuerdo que yo me sentía muy identificada con esa evangelista que todos conocen, Kathryn Kuhlman, cuando la gente dice le alcanzaba un pañuelito en la iglesia, porque una iglesia que no entendían de la obra del Espíritu Santo y no entendían por qué, estaba quebrantada. Y pensaban que estaba triste, llorando por algo. Y ella cuenta, dice, yo cuando iba camino a mi casa veía las casas más lindas, pintadas de un mejor color. Veía las flores, que eran siempre iguales, pero yo las veía más lindas.
Y yo le cuento que en ese tiempo de mi vida, me acuerdo que salíamos de acá del puente de la Caballada y nos íbamos, y yo iba mirando por la ventana y experimentaba eso. Era el mismo paisaje, eran los mismos árboles de siempre, pero cuando el Espíritu Santo obra en una vida, uno ve las cosas de otra forma. Yo veía ese mismo paisaje, era el mismo campo, eran los mismos árboles, pero ¿sabe qué? Los veía distintos porque había algo diferente adentro de mi vida. Entonces, hermanos, que Dios nos alumbre para que podamos entender que es tan bueno vivir en la unción del Espíritu Santo, porque cuando vivimos en la unción, cuando yo contaba ayer que Daniel y yo, con otros chicos ahí de la edad, éramos como Elijah, nos poníamos a sacarle las pelusas a los almohadones y nos portábamos mal, porque éramos chicos y yo los miraba y pensaba, están todos de ojos cerrados, están orando y no nos ven. Ese era el concepto que tenía, pero sí nos veían. Y entonces me acordaba de eso y decía, los miraba y me acordaba, Dios traía esa imagen, miren, la recuerdo como si fuera ahora, todos los hermanos de rodillas en el frente, allá en el templo de Juan Lacase, buscando la presencia de Dios, porque hermano, cuando valoramos tanto la presencia de Dios, esa presencia de Dios no se hace esperar, viene sobre su vida y quebranta su vida y transforma su vida. Y yo, cuando era chica no lo sabía, pero años más tarde descubrí la gloriosa presencia del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y que hace cosas tremendamente gloriosas. Porque dice que el peor enemigo a veces está dentro nuestro. El peor enemigo está en nuestra cabeza, en nuestro... Mira, hermano, hay cosas que me pueden parecer mal, que me pueden parecer injustas, hay cosas que me pueden parecer, del punto de vista humano, me pueden parecer mal y se las entrego a Dios y le oro a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Dios me trae una tranquilidad de que lo más grande y lo más glorioso y lo más precioso es lo que viene de Él. Y es lo que yo no quiero perder en esta vida. Esa unción del Espíritu Santo, que es algo que me puede acompañar hasta el último día de mi vida. Mira, hermano, en esta vida nosotros somos propensos a equivocarnos, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios y alumbra nuestro entendimiento, nosotros empezamos a valorar y a ver y a darnos cuenta de las cosas que realmente importan en esta vida. Y yo le doy gracias a Dios porque, aunque algunos no me entiendan, yo he llegado a comprender que todo lo que proviene de Dios son las cosas eternas, las cosas que no cambian y las cosas que tienen un verdadero valor en nuestras vidas. Y quiero leer acá, voy a leer un par de versos. Uno está en Primera de Pedro 3, 18. Lamento que tengo que leer así porque tengo la Biblia acá de mi padre, pero
Anoche cuando hice un estudio lo tuve que hacer en el celular. Dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y cuando creemos en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando creemos y le damos el valor que tiene, nos damos cuenta que nosotros no podemos contribuir en nada, colaborar en nada, ayudar en nada, que no es porque me porto bien que voy a alcanzar la salvación, porque si fuera así, mire, yo le decía a este pastor, yo le aseguro que aunque usted busque la santidad y crea que hace todo bien, usted si ora y de noche va y ora, busque la presencia de Dios y usted se va a dar cuenta que en algo usted falló. Porque todos los días fallamos. Mire, yo me acuerdo, yo me bauticé acá en el Puente de la Caballada cuando tenía 14 años y me acuerdo que salí del bautismo recién entendiendo de las cosas de Dios y me pasó lo que le pasa a este pastor. Yo me acuerdo que iba con un grupito de mi misma edad, jóvenes que habían venido de Juan Lacase, y estaban diciendo pavadas y cosas, y yo me quería mantener alejada. Decía, ahora me bauticé, tengo que vivir de otra forma, mi vida terminó acá y arrancar acá de otra manera, y me lo había tomado realmente tan en serio, pero un día me di cuenta que ese esfuerzo es solamente un esfuerzo humano que queremos hacer. Es el esfuerzo que quiere hacer este pastor creyendo que tiene que vivir en una santidad tan grande, y yo creo que sí, como se lo dije, creo que hay que buscar vivir, pero es una consecuencia. Es una consecuencia cuando uno quiere vivir en comunión con Cristo, nada más que una consecuencia, porque Dios ya lo hizo todo por nosotros. Entonces nosotros queremos, cuando realmente Dios hizo la obra, ¿qué queremos? Queremos estar en comunión, sentir la presencia del Espíritu Santo. Y como le dije, la presencia del Espíritu Santo es tan delicada que cuando nosotros hacemos cosas que desagradan a Dios, se retira. Entonces, cuando usted ama el sentir la presencia de Dios, uno dice, no, lo que no quiero es perder la unción del Espíritu Santo. Voy a leer otro pasaje, breves, voy a leer tres pequeños párrafos para ser breve. Dice, Primera de Pedro, siempre estamos en el libro de Pedro, 1, vamos a leer versos 18 y 19. Dicen, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y para terminar voy a leer un solo verso en Primera de Pedro 2:24 que dice, Él mismo llevó
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes, dice esta versión, han sido sanados. Y no me quiero extender porque acá el pastor Daniel va a traer el mensaje, así que no me voy a extender, pero le quiero dejar esta reflexión para su vida. Reflexione en esto y ponga en práctica esa comunión con Dios que le hace ver todo lo que lo rodea, todo lo que está alrededor suyo de otra forma. Y no me quiero extender más en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos.